algunas generalidades del programa también. Entonces no fue una sesión formal, sino hasta el día de hoy que ya vamos a entrar a desarrollar un poquito de material. Em, También quisiera comentarles que estuve revisando el libro que envió el compañero la sesión anterior y me parece también muy buena opción. Entonces vamos a estar alternando entre el libro propuesto que les había mencionado y el libro de filosofía que nos compartieron también. Había consultado con la universidad para establecer cuál de los dos y me indicaron que mientras más bibliografías, mientras más libros tengamos, mucho mejor. Entonces vamos a estar ocupando los dos libros. Eh, Me faltó eh, escanear el que yo les había comentado. Ese se los voy a estar compartiendo. Ahora el que había compartido el compañero ya lo tenemos en el chat de filosofía. El que mandó el compañero Luis Carlos Aldana ya se encuentra en el chat de filosofía. Entonces, permítanme, voy a compartir mis presentaciones para poder ocuparlas el día de hoy y vamos avanzando con el contenido. Me confirman cuando ya tengamos la presentación en pantalla, por favor. Ya, Lick, ya se ve. Muy bien, gracias por confirmar. Vamos a entonces a ocuparlas. Veamos entonces acá. Bien, en esta sesión número 2 vamos a estar desarrollando algunos temas propuestos por el programa de la universidad en consonancia con el libro que les había mencionado, que aborda algunos aspectos generales sobre la filosofía del derecho. En esta primera unidad vamos a tratar la manera de abordar las primeras aproximaciones, el derecho de una manera coloquial, seguidamente la etimología de derecho, instinto de justicia, sentimiento jurídico, conocimiento dogmático del derecho, sentido objetivo, subjetivo, el derecho natural, que también es conocido como naturalismo, el derecho positivo, positivismo jurídico, algunas definiciones del derecho propuestas por algunos autores reconocidos, quienes a la vez también son filósofos, estudiosos del derecho como tal. Y vamos a abordar, si nos da tiempo, los fines del derecho. Entonces, para iniciar con esta segunda sesión de filosofía del derecho, es muy importante cuestionarnos sobre qué es en realidad el derecho. ¿Es realmente una ciencia? Dentro de esta pregunta también nace la siguiente pregunta. Si es una ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? ¿Es una ciencia histórica o es una ciencia social? Entendemos a través de nuestra formación como profesionales y estudiosos del derecho, dentro de las primeras clases eh, que tenemos para profundizar en el estudio del derecho, queda claro que muchos autores han considerado al derecho como una disciplina. La sitúan en una ciencia social y una ciencia jurídica como tal. Pero realmente cuando hacemos un análisis y cuando profundizamos, encontramos que para otras latitudes, otros países, el derecho no puede ser considerado como una ciencia, sino es considerada como una jurisprudencia. Tal es el caso de Alemania. Para Alemania, eh, los juristas, los estudiosos en derecho, estiman que
el derecho es más que todo la jurisprudencia. Pero cuando hablamos de jurisprudencia en Guatemala, entendemos que la jurisprudencia tiene una notación, tiene una definición que no es el derecho como tal. Cuando hablamos de la jurisprudencia en nuestro país, entendemos que son los fallos reiterados en el mismo sentido que nacen de decisiones y que nacen de resoluciones eh, de los diferentes tribunales de justicia. En el caso de la jurisprudencia ordinaria, entendemos, ¿verdad?, la nacida debido a los fallos eh, que nacen de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, también existe la jurisprudencia constitucional que nace obviamente del Tribunal Constitucional, en este caso, la Corte de Constitucionalidad. Entonces, cuando hablamos al momento de posar estas preguntas, no necesariamente tenemos que encerrarnos sobre lo que realmente hemos aprendido en nuestra carrera en el país, sino también estar abiertos a otros criterios, a otros pensamientos. Justamente la filosofía se trata de eso, de poder preguntarnos, ¿verdad? Y ver más allá de lo que ya hemos aprendido desde un momento. Entonces, para principiar, vamos a comparar también, para poder ir aterrizando, vamos a hacer una comparación entre qué estudia la filosofía y qué estudia la ciencia. Vamos a hablar sobre el origen de ambas, el propósito, la etimología y vamos a hablar también sobre qué le interesa al derecho, si es filosofía o si es una ciencia. Entonces, cuando hablamos del origen de la filosofía, encontramos que tiene un origen controvertido. A lo largo de la historia es el resultado del desarrollo histórico de la filosofía occidental de los países europeos o países occidentales, donde nace la filosofía. Específicamente, cuando hablamos de la filosofía, una de las primeras civilizaciones en donde podríamos nosotros orientar el origen es en la antigua Grecia, y en algunos otros autores se puede establecer que eh, nace en la civilización china. Ahí hay una confrontación, ¿verdad? Porque se arrojan el nacimiento de la filosofía a estas dos civilizaciones. Nosotros entendemos que es de origen griego, ¿verdad? Pero no tendríamos por qué obviar o desconocer la otra teoría, que es precisamente el nacimiento de la filosofía desde la civilización china. Entonces menciona acá el documento que tiene su origen en la antigua Grecia, en el siglo aproximadamente eh, 6 o sexto antes de Cristo. Por el otro lado, vemos a la ciencia como tal, que la ciencia nace en el siglo XIX. El británico Whewell, 1794-1866, comenzó a emplear el término científico para referirse al estudio de las leyes de la naturaleza. Acá quiero también mencionar que toda ciencia basa eh, su desarrollo o su estudio en realizar preguntas, porque la filosofía es aquella ciencia en la que podemos nosotros cuestionar, realizar preguntas sobre la realidad, sobre el ser humano. Entonces, considero yo que es el término correcto para poder establecer que toda ciencia se apoya en la filosofía, y la filosofía también se debe a la ciencia, ¿sí? Hay una correlación entre estas dos disciplinas, tanto la filosofía como la ciencia. Por otro lado, tenemos el propósito. ¿Cuál es el objetivo de cada una? ¿Cuál es el objeto de la filosofía? ¿Cuál es el objeto de la ciencia? Para la filosofía, la propia búsqueda del conocimiento y el deseo del mismo. O sea, una sed de conocer, de encontrar la verdad absoluta de las cosas, de cualquier tipo de objeto, concepto, etcétera, siendo esta disciplina la base del conocimiento científico.
Es por eso que mencionaba hace un momento que cuando hablamos de las ciencias, toda ciencia tiene su aspecto filosófico, ¿sí? Incluso el derecho. Y es por eso que estamos estudiando la filosofía del derecho, porque es importante para cualquier tipo de ciencia el aspecto filosófico, ¿sí? Entonces ya como una primer pregunta, dando ya una primer respuesta, que la filosofía es base del conocimiento científico. Eso sí lo pudieran anotar, por favor, porque ya podría ser una primer pregunta de examen parcial. Luego vemos el propósito o el objeto de la ciencia, que establece que consiste en desarrollar leyes y teorías para explicar, predecir, entender y controlar los fenómenos de cualquier tipo de ciencia de que trate. En este caso, el derecho, que es el que nos interesa, el que concierne a este curso, consiste en desarrollar leyes jurídicas, teorías jurídicas, para poder explicar, predecir, entender los fenómenos sociales jurídicos. ¿Sí? Por otro lado, vemos la etimología, de dónde nace o cuál fue la primera vez que fue utilizado el término de filosofía. Obviamente no en el lenguaje español, ¿verdad? Porque anteriormente, viendo el aspecto histórico, el español aún no había nacido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la etimología, nos enfocamos también en aquellos idiomas que ya existían en ese entonces, el griego y el latín. Del griego, filosofía, de la unión philos, traducida como amigo o amante, y sofía, e- entendida como sabiduría. Al hacer la traducción entonces al idioma español, tenemos el significado que significa entonces amor a la sabiduría, amor al entendimiento, amor al conocimiento, amor a la ciencia. Esa sería la traducción entonces de qué es lo que significa la palabra filosofía. Y por el otro lado, eh, la palabra ciencia, que esta es una palabra del latín scientia, que se traduce conocimiento. Ahora bien, pasamos a la pregunta, ¿qué es cada una de estas disciplinas? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la ciencia? Para la filosofía entendemos que es una disciplina que se ocupa de una serie de problemas teóricos, de teoría y prácticos a través de la crítica, a través de la reflexión, a través de la interpretación textual y el ejercicio de la razón en todas sus formas. Aquí también hago un pequeño paréntesis porque también es importante mencionar que cuando hablamos de la filosofía también es el poder debatir, el poder argumentar. La filosofía también debe de ser cuestionada, ¿verdad? El intercambio de conocimiento, el intercambio de pensamiento, el intercambio de esas críticas para poder generar conocimiento, entendimiento, llegar a entender la realidad que nos rodea. Entonces, no solamente nos enfocamos en estudiar problemas teóricos y prácticos a través de crítica, sino que también la argumentación, el raciocinio en algún momento y el debate. La filosofía no viene de la ciencia. En este sentido, el conocimiento filosófico es el padre del conocimiento científico. No habría ciencia sin filosofía. Al menos eso es lo que algunos autores coinciden, ¿verdad? De que es muy importante eh, como base entender que la ciencia nace de la filosofía. ¿Por qué razón creerían ustedes que la ciencia nace de la filosofía? ¿O por qué podríamos manejar esa narrativa de que la ciencia no existe sin antes existir la filosofía?
porque usted lo dijo que era amor al conocimiento. Digo que ahí nació la curiosidad y ya la ciencia es como una estructuración de todo ese conocimiento. Ujú. Nace porque cuando hablamos de filosofía, recordemos que el ser humano empieza a cuestionar la realidad. ¿Por qué existe esto? ¿O por qué es esto, esta cosa, verdad? Empieza a filosofar, empieza a pensar y cuando piensa el ser humano empieza a hacerse preguntas por más locas que parezcan, ¿verdad? Empieza a preguntar, ¿y de qué tamaño es esto? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se hace de esa manera? ¿Por qué es necesario el derecho en la sociedad? ¿Es el derecho considerado un comportamiento impuesto? ¿O es considerado esta acción moral o inmoral? ¿Es una acción legal? ¿Es una acción ilegal? ¿Verdad? Empieza el ser humano, la mente del ser humano es la que empieza a cuestionar realmente. Entonces de ahí nace la ciencia, porque el ser humano empezó a cuestionar la realidad, empezó a cuestionar los distintos problemas o los fenómenos que afectaban a la sociedad, ¿verdad? A través de ese descubrimiento. Entonces, retomo la respuesta de la compañera. Efectivamente, la filosofía, como mencionábamos hace un momento, es el amor al conocimiento, a la sabiduría. Y es por eso que de ahí nace la ciencia. Ahí podríamos ya hablar de que nace la ciencia. Ahora veamos qué es la ciencia. La ciencia dice que es el conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables, obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad. Aquí quiero quiero ilustrar, quiero poner como ejemplo una de las disciplinas que ahora ya son consideradas como una ciencia y es la victimología. ¿Había usted escuchado esta nueva ciencia o una nueva disciplina en el derecho? Incluso al día de hoy, dentro del sistema guatemalteco, dentro de las instituciones del Ejecutivo, ya se encuentra un instituto que da orientación y da asistencia legal a las víctimas de delitos en Guatemala, el famoso Instituto de la Víctima. ¿Cómo nació el Instituto de la Víctima? Porque existe ya ahora en la actualidad, por así decirlo, en el mundo moderno, ahora ya existe eh, esta nueva corriente, esta nueva ciencia, si usted quisiera tomarla como ciencia, porque ya se ha comprobado y se ha llegado a establecer sus propios conceptos, ¿verdad? La víctima, el concepto de víctima, el victimario, el agresor, los conceptos como reparación, la reparación digna, ¿verdad? eh, Propiamente crea sus propios conocimientos, es decir, sus propios conceptos y su- sus posibles soluciones, ¿verdad? Entonces sí podríamos citar que la victimología es una ciencia. Entonces, cuando hablamos de ciencias, más adelante que no nos vaya a sorprender que ya existan otro tipo de ciencias con otros nombres eh, tal vez comunes, ¿verdad? No sé si podríamos pensar en este momento tal vez algún tipo de ciencia que nazca a futuro, tal vez en unos 3, 5 años, algunos nuevos delitos y de que ahí nazca una ciencia, por ejemplo, o otra disciplina científica. Tal vez con la inteligencia artificial, tal vez podría surgir una nueva ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia, recordemos que la ciencia es un estudio sobre una cosa, un objeto en específico, ¿verdad? La ciencia de la victimología, si la pudiéramos buscar ahorita en Google, ver qué es lo que estudia esta ciencia.
obviamente, me imagino, va a estudiar a la víctima, ¿verdad? Pero salgamos de dudas, veamos rápidamente buscando en nuestro buscador de Google victimología. Dice que es una ciencia que empieza a elaborarse, o sea, es una ciencia joven, como mencionaba, ¿verdad? Es una ciencia que ha nacido en los años, tal vez unos 5 años de 2024 para atrás, o unos 10 años tal vez. No tiene mucho de existencia esta ciencia. Esto es lo que yo encontré en la corte del Corte IDH, Interamericana de Derechos Humanos, la victimología, Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, habla sobre la víctima, el objeto de estudio de la criminología, la neutralización de las víctimas, el redescubrimiento de las víctimas, la victimología como una nueva ciencia, objeto de estudio de la victimología y la victimodogmática. Imagínese usted, o sea, esta ciencia es nueva en su creación y ya pues existe bastante contenido sobre esta ciencia. Veamos, es una ciencia joven sobre la cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia, capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Va afianzándose como un campo de investigación científico, o sea, nace de la filosofía esta ciencia al momento de poder hacernos preguntas interrogantes, eh, nace esta nueva ciencia. Va afianzándose como un campo de investigación científico que se encarga del estudio de las víctimas en general, impulsando durante los últimos años un proceso de revisión científica del rol de la víctima en el suceso criminal, una redefinición del mismo a la luz de los conocimientos empíricos, el protagonismo, neutralización y redescubrimiento son lemas que nos reflejan su desarrollo. Y bueno, ahí explica este documento, pueden buscarlo. em, si gustan, se los comparto más adelante. Esto está disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y victimología es la ciencia que estamos colocando como ejemplo. No sé si alguien más haya tenido tiempo para pensar en un ejemplo secundario al que yo propuse. Alguna ciencia que se les ocurra que puede crearse tal vez más adelante, en tal vez unos 3, 5 años, que usted pueda decir, esto es objeto de estudio, es objeto de preguntarnos, de poder em, llevar algo empírico ya a lo científico. Recordemos que muchas ciencias que no son puras nacen de esa manera, nacen desde lo empírico, ¿verdad? Para luego ya formalizarse al momento de eh, hacer un proceso científico, nacen como tal, ¿no? Bien, veamos. La ciencia viene de la filosofía. Esto es, esto que como mencionaba podría ser una pregunta de examen. ¿De dónde nace la ciencia? Nace de la filosofía, ¿verdad? Un aspecto muy importante es que la ciencia nació de la filosofía y aquí lo vuelven a confirmar. Pasamos a la siguiente presentación y tenemos acá que el filósofo español Manuel García Morente explica la formación de las ciencias como un proceso de separación del tronco común del conocimiento. En este caso, ese tronco común de donde nacen las ciencias es la filosofía, viéndolo desde este criterio de este autor, Manuel Morente. En la medida en que el conocimiento se fue especializando, dando lugar al surgimiento de las ciencias
como estudios particularizados de cada una de las diferentes porciones de la realidad, separándose o independizándose del saber filosófico, que es un saber general sobre las primeras causas y los primeros principios. Cada estudio se convirtió en una ciencia en particular. Es por eso que les menciono que a futuro podemos esperar algunas otras nuevas ciencias que en este momento ya están desarrollándose desde lo empírico hacia lo científico. Cada estudio se puede convertir en una ciencia en particular. Por eso preguntaba si podemos pensar en alguna ciencia que no exista, pero que ya podría existir más adelante. Retomando lo que estamos viendo acá, veamos. Cada estudio se convirtió en una ciencia en particular. Por ejemplo, que estudiemos, am, hablando en el derecho, que podamos enfocarnos al estudio, no sé si ya existe, yo me imagino que ya el derecho social, sí, yo creo que ya existe el derecho social, porque tenemos derechos sociales en la Constitución. Dentro de los derechos humanos tenemos las primeras generaciones, ¿verdad? La primera generación de derechos humanos, derechos individuales; la segunda, la tercera generación de los derechos sociales. Entonces sí existe definitivamente como una ciencia el derecho social. No sé si puedan pensar en algún, ahora no en ciencia, sino en un tipo de derecho que puede existir, el derecho a la inteligencia artificial, digamos. Podría ser más a futuro una ciencia, ¿verdad? Porque en este momento se encuentra en desarrollo esta nueva tecnología que más a futuro puede ya considerarse hasta como una ciencia, ¿verdad? Porque esta ciencia se va a dedicar al estudio de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunas características. Cada estudio se convierte en una ciencia en particular porque ese estudio va a ser individualizado, va a ser particular. Una ciencia existe como tal cuando reúne los requisitos siguientes según este autor. Primero, debe de reunir el requisito de que tenga su objeto propio de estudio. En el caso de la ciencia de la inteligencia artificial, ¿cuál va a ser el objeto propio de estudio de esa ciencia? Y nos le podríamos dar un nombre como ciencia, que suene como ciencia, ¿verdad? Victimología. Tendríamos que agregarle la GIA, que es estudio en, ¿verdad? Inteligencia, intelemología, algo así me imagino yo que podría sonar, ¿verdad? Hay que agregarle siempre el GIA, como les mencionaba. Sociología, ¿verdad? Filosofía, tiene que tener esa terminación. Veamos, el objeto exige por su importancia que se le estudie de manera especial y singular. Si gustan, podemos hacer un ejercicio para ver cómo la misma inteligencia artificial nos puede dar un nombre. No sé si ya tienen su cuenta de la inteligencia artificial de ChatGPT, pero por si acaso, me imagino que ya han tenido la oportunidad de utilizar ChatGPT, aunque las fuentes que consulta ChatGPT no son 100% confiables, ¿verdad? Hay que hacer, hay que hacer una búsqueda de dónde está tomando las fuentes. Pero ahí solo le saca un pequeño resumen. En sí no Ajá, profundiza en el tema. sí, eso es cierto. Pero veamos, tal vez nos puede dar alguna idea de cuál podría ser ese nombre de esa ciencia que estudie la inteligencia artificial. Ahorita está cargando mi página para poderle preguntar.
Ok, vamos a preguntarle en este momento. Está un poco lento el sistema acá. La pregunta sería, cómo le podríamos llamar a la ciencia que estudie la inteligencia artificial? O darnos nombres de los propuestos nombres de la ciencia que estudie la inteligencia artificial. No sé si alguien pudo preguntarle, todavía está cargando mi chat GPT. Si pudieran ayudarme a revisar. Yo no cuento con eso, Lick. Todavía no. No lo ha sacado de apuros, entonces el chat GPT. Ni sabía que existía, Lick. ¿Alguien que ya lo haya utilizado acá no aquí, ¿verdad? Sino que usted en su casa haya explorado ya hacer preguntas o sacar informes. A mí me sacó un análisis, o sea, me sirvió para sacar un análisis así muy rápido para un documento que necesitaba y creo que lo hizo hasta mucho mejor como yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Y en cuestión de minutos. Y les estaba, permítame, vamos a ver que era un tema bastante interesante. Ah, no creo que se me pasó por alto, hablando ahorita de la inteligencia artificial que estábamos. Ahorita me va a dar algunos nombres y se los comparto. Lick, ese chat GPT es una versión gratis, ¿no? Ahorita lo estoy buscando y me aparece una versión gratis. Sí, es gratuito por el momento. Hay algunos que son pagados. Bueno, aquí ya me dio algunos nombres bastante curiosos. Se los comparto. Dice que podría llamarse esta ciencia, esta nueva ciencia, podría llamarse como inteligenciología, artificiología, cognitología, algoritmología, robótica cognitiva, neurocomputacionología, tecnologiología, simulología inteligente. Son algunos propuestos de los nombres que podría tener esta ciencia más adelante, ¿verdad? La idea es que podamos comprender, compañeros, que la ciencia como tal nace de la filosofía. Estas ciencias podrían o deberían reunir algunos requisitos para ser consideradas como tal. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. El argumento descrito anteriormente sirve para explicar la formación de la ciencia jurídica. ¿Por qué estamos hablando de la filosofía? ¿Por qué estamos hablando de estos requisitos? Es para poder entender mejor el derecho. Ahí es donde vamos, ¿verdad? A ese momento vamos. Entonces, todo esto que hemos hablado anteriormente nos sirve para explicar cómo se formó el derecho, las ciencias jurídicas.
Entonces, me queda un minuto. Si gustan, podemos hacer una pequeña pausa acá. Pueden ir al baño a tomar agua y nos conectamos nuevamente ya que se va a cerrar la sesión. Entonces, vamos a dar unos 5 minutos para que puedan estirarse y retomamos con la presentación. Yo igual voy a cerrar esta presentación y nos volvemos a conectar nuevamente, por favor. Gracias, Lick.